Basada en mí, yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me competir sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amáis, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fuego. Reducirá, obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un saludo fraternal para todos ustedes. Que la gracia de nuestro Dios nos permita en este momento volver a disfrutar esa bendición de ser
discípulos, alumnos de Él a través de las Escrituras. Hoy vamos a abrir las Escrituras para hablar sobre el pecado como impedimento para la llenura del Espíritu Santo. Hemos venido charlando sobre la doctrina del Espíritu y de verdad anhelo de todo corazón que usted pueda y que todos podamos disfrutar una mejor relación con el Espíritu y poder vivir en Él para que realmente la voluntad de Dios se ejecute en nosotros por el Espíritu. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos confiando en el obrar del Espíritu Santo en nosotros, vamos a dirigirnos al Padre sabiendo que Él nos escucha gracias a la obra de su Hijo Jesucristo. Amado Dios, gracias por el inmenso privilegio que nos otorgas una vez más de estar delante de ti, Señor, como tus discípulos. Gracias por ser enseñados por ti a través de tu Santo Espíritu o ser enseñados por tu Espíritu a través de las Escrituras. Nos gozamos de que tengamos acceso a ti, acceso, Dios, a tu voluntad, acceso al conocimiento tuyo, a la revelación que tú has preparado para nosotros. Y hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, damos gracias por tu Espíritu Santo y la paciencia tuya a través de Él en nosotros y la obra tuya a través de tu Espíritu en nuestra vida. Gracias por este proceso que lleva en nosotros para que un día seamos conforme a tu Hijo y así podamos disfrutar la gloria que tú has preparado para tu pueblo. Padre, en este momento, que sea tu bendición sobre nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y graba tu palabra en nuestro corazón. Toma mi vida y úsala, Dios, como instrumento para bendición de muchos, pero también para bendición de mi propia alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablando del pecado como un impedimento a la llenura del Espíritu Santo, tenemos que mirar realmente que todos nosotros somos pecadores, por lo tanto el pecado siempre buscará impedirnos disfrutar esa relación. Dios es un Dios relacional. Y de hecho puso su Espíritu Santo en nosotros para Él estar en nosotros y que de esta manera nosotros estemos en Cristo y podamos disfrutar una relación personal. Pero el pecado en nosotros, ese pecado repetitivo, impide que realmente nosotros andemos en el Espíritu. No que sea un impedimento para el Espíritu obrar en nosotros, sino que es un impedimento para nosotros andar en el Espíritu y depender de Él. Somos pecadores y no debemos pecar, pero somos pecadores y pecamos. Por eso Dios puso para nosotros un abogado, un mediador. Y la Escritura es muy clara. Hijitos, no quiero que pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a su Hijo Jesucristo. Y tenemos el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, nos redarguye del pecado y nos lleva a arrepentirnos del pecado y apartarnos del pecado, porque ese es el proceso de santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero escuche esto que quiero repetirlo. El pecado repetitivo en nosotros, los hábitos pecaminosos nos impiden vivir en el Espíritu, por lo tanto nos impiden ser espirituales. Y la falta de espiritualidad o la falta de andar en el Espíritu nos impiden llegar a la madurez. El pecado es un estorbo para llegar a la espiritualidad. Y la falta de espiritualidad o la falta de andar en el Espíritu es un impedimento para nosotros llegar a la madurez. El Espíritu Santo obra en nosotros todos los días, en cada creyente, en cada persona que realmente se ha arrepentido, que realmente ha reconocido ser pecadora, ha sentido dolor delante de Dios por haber pecado y se ha humillado delante de Dios confesando a Jesús como Salvador. Porque el creyente no es aquel que va a una congregación con una Biblia en la mano. Creyente es aquel que realmente se ha arrepentido y ha reconocido ser pecador y por lo tanto ha confesado ser pecador delante de Dios y ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, como el Señor de su vida y el Salvador de su vida. Y quiero que miremos cómo describe la Biblia el pecado que impide realmente que nosotros andemos en el Espíritu. La Biblia como tal no define el pecado, no hay una palabra que defina como tal el pecado. Son muchas las palabras en la Biblia que nos describen y nos dan una definición en sí de lo que es pecado, pero describiendo cada palabra. Voy a dar algunas palabras en general que describen lo que es el pecado y vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia de estas palabras. La Biblia describe el pecado como errar al blanco. No hay un ser humano nacido de mujer, nacido en pecado,
que no falle. Por cuanto todos somos pecadores, todos hemos errado, ninguno le ha dado al blanco, nadie es capaz de darle en el blanco, porque nadie es capaz de hacer lo que es correcto delante de Dios. El único ser humano que le dio al blanco es aquel que vino en forma humana y que no es pecador, porque Él es Dios hecho hombre, es nuestro Señor Jesucristo. De resto, todos los seres humanos nacimos en pecado, nacimos errando al blanco y erramos al blanco. La palabra pecado también se describe en la Biblia como maldad, como rebelión, como iniquidad, como andar extraviado, como ser perverso, como andar errante o torcido, descarriado. Es impiedad, es crimen, es andar fuera de lo legal, es transgresión, es ignorancia, es ofensa. Todas estas palabras describen lo que es pecado. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, vamos allí por favor. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, la escritura es clara cuando dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mire cómo la Biblia en este texto describe, con una de estas palabras, describe lo que es el pecado. Es infracción de la ley. Esto es violación de las normas de Dios. Nosotros los seres humanos somos excelentes para violar normas, para incumplir leyes. Somos buenos para ir en contra de lo que es correcto. De hecho, como que nos fascina de alguna manera que nadie nos estorbe, que no hayan limitantes, que no hayan límites para nosotros, sino que nos dejen para andar como caballo desbocado por el potrero de manera amplia. Y eso no es el plan eterno de Dios. Este no es el plan eterno de Dios. Dios quiere que realmente nosotros aprendamos a vivir bajo autoridad, aprendamos a vivir dentro de la norma de Dios. En Romanos 3:23, un texto bastante conocido y de hecho citado por muchos, dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese texto básicamente define el pecado como aquello que es contrario a Dios, contrario a su carácter. Por cuanto todos pecamos, todos erramos, todos violamos la ley, todos nos descarriamos, entonces todos hemos sido destituidos, echados de la gloria de Él. Es básicamente narrando aquel suceso histórico que aconteció con Adán. Él pecó, fue sacado a la puerta del huerto y fue echado, destituido y sentenciado a no volver y no poder volver al huerto por sí mismo, porque moriría. Por eso nadie puede acercarse a Dios por sí mismo, porque la ira de Dios, la santidad de Dios lo puede matar. Por eso la única alternativa que el ser humano tiene para regresar a Dios es a través de su Hijo, el cual ya pagó y satisfizo la ira de Dios, la demanda de Dios. Ya Él calmó la ira de Dios contra el violador de la ley, esto es usted y yo, nosotros los pecadores. Por eso es necesario que entendamos que el ser humano necesita realmente un Salvador, necesita un Redentor, necesita la sangre de un sacrificio que lo limpie, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón para el pecador. Por eso los seres humanos no pueden ir al cielo por su religión, porque ninguna religión derrama sangre por sus ovejas. No puede ir a través de los ídolos, porque los ídolos ni siquiera tienen vida para derramar sangre. Y la sangre de los machos cabríos, la sangre de los becerros del Antiguo Testamento, ninguno de ellos pudo quitar pecados, solo cubría pecados. La única sangre que quita el pecado y hace que el pecado sea olvidado es la sangre de Jesús, porque es sangre perfecta, y la sangre del Eterno concede perdón eterno a aquellos que confían en el Cordero eterno de Dios, en Jesucristo nuestro Salvador. Ahí mismo en Romanos 3:23 nos muestra que el pecado realmente es cualquier cosa en la criatura, cualquier cosa en la criatura que no exprese realmente el carácter santo de Dios. Por eso, para usted y yo darnos cuenta de que hemos pecado, sencillamente tenemos que aprender a conocer a Dios en su carácter, porque su carácter es perfecto, es santo, y todo lo que vaya en contra de ese carácter es pecado. Realmente la gloria de Dios es el reflejo de su carácter.
Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Él. O sea, no hay uno que pueda acercarse a Dios por sí mismo. No hay uno que pueda buscar a Dios por sí mismo. No, el hombre le está huyendo a la justicia de Dios, le huye a la santidad de Dios, le huye al juez. Un delincuente no puede ver policía, se esconde. Un delincuente no puede ver al juez, se esconde, porque sabe que la policía y el juez tienen la autoridad para arrestarlo y sabe que él es un delincuente y que si la policía lo coge, lo arresta, y si el juez lo ve, lo puede condenar. El ser humano le huye a Dios, le huye a la justicia de Dios y le huye a los siervos de Dios que llevamos el mensaje de Dios, porque somos como policías que vamos anunciando que el ser humano necesita arrepentirse o morirá, quedará separado eternamente de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 51, el Espíritu de Dios a través de el salmista, del rey David, en el versículo 4 dice estas palabras, porque la característica fundamental del pecado es que todo es contra Dios y contra su palabra, contra Dios y contra su ley. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado. Porque una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que el pecado siempre es contra Dios. Nadie peca contra otro. Yo no puedo decirle, oye, usted pecó contra mí porque yo no soy Dios. Yo puedo decirle, oye, con lo que acaba de hacer me acaba de ofender. Pero realmente con lo que acabas de hacer has pecado contra Dios, porque toda infracción de la ley, toda infracción de la regla es contra aquel que la dio, aquel que la otorgó, y el único que ha otorgado la ley y es juez es Dios. Por eso el texto dice, porque contra ti solo he pecado, contra nadie más. David en este texto está confesando que él adulteró con Betsabé y está confesando que él cometió homicidio del esposo de Betsabé. Está reconociendo que él es rebelde. Por eso en el versículo 3 dice, porque yo reconozco mi rebelión, mi pecado, y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque pecado es rebelión, es maldad. El salmista por el Espíritu le está convenciendo realmente de que él ha pecado, que se ha rebelado contra Dios y que ha hecho lo malo en Israel. Pero él puede confesar con su boca, contra ti solo he pecado. Contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nosotros tenemos que entender lo que es el pecado. Mire lo que dice Proverbios 24:9. Un poquito más adelante del libro de los Salmos está Proverbios. En el capítulo 24, versículo 9. Dice la Biblia, el pensamiento del necio, escuche, el pensamiento del necio. ¿Quién es el necio? Aquel que le gusta hacer lo que él quiere, ese necio. Aquel que no está bajo autoridad, ese es necio. Aquel que es sabio en su propia opinión, ese es necio. Aquel que no obedece, ese es necio. Y dice la Biblia, el pensamiento del necio, el solo pensar del necio es pecado. Por eso la Escritura es muy clara cuando dice, Dios te dice a ti y me dice a mí, tu pensamiento, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tu camino y mi camino, nuestros caminos, nuestros procederes no son los procederes de Dios. Por eso cuando miramos las Escrituras tenemos que entender que en todo lo que hacemos pecamos contra Dios. Y solo hacemos lo correcto cuando nos disponemos a su Espíritu para que Él obre en nosotros la obra de Dios, para que Él haga en nosotros la voluntad de Dios, cuando nos disponemos a obedecer la palabra en convicción y en buena actitud. En Romanos 14:23, vamos allí por favor, Nuevo Testamento, libro de Hechos y después está Romanos. En el capítulo 14, versículo 23 dice, el que duda sobre lo que come o sobre lo que hace es condenado. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo aquello que no viene o que no se hace en respuesta a lo que Dios dice es pecado.
Todo aquello que usted y yo hacemos sin tener en cuenta a Dios es pecado, porque no proviene de fe, no proviene realmente de la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es fe? Sencillamente es obediencia a Dios. Estar convencido de algo que Dios dice, así yo no lo vea, así yo no lo haya visto, así no lo entienda, pero sé que Dios lo dice, así es, entonces lo hago. Eso es fe. Y por eso todo aquello que no provenga de una convicción plena en Dios es contado como pecado. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada vez que usted hace lo que sabe que no debe hacer, peca. Y cada vez que usted deja de hacer lo que sabe que debe hacer, peca. Por eso, qué bueno es entender la descripción del pecado y cómo la Biblia describe el pecado, porque en esa circunstancia, la verdad, nosotros nos toca estar todos los días humillándonos delante de Dios y humillando nuestro corazón, porque no solo somos pecadores, sino que estamos pecando en todo momento. Y en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 17, la escritura dice de la siguiente manera: 1 Juan 5, 17: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Todo lo que yo hago que no es conforme al mandamiento de Dios es injusticia. Y eso se ve y se toma en el cielo como pecado. Por eso son muchas las cosas que nosotros hacemos que nos impiden vivir en el Espíritu. La mayoría de los creyentes queremos andar en santidad, pero no es posible andar en santidad si no ando en el Espíritu, porque Él es el Espíritu Santo y el Espíritu de santidad. La santidad no es algo que llega así, es algo que produce el control del Espíritu Santo. La santidad no es otra cosa que andar en el Espíritu Santo. Por eso muchos de nosotros intentamos vivir correctamente, pero no se puede vivir correctamente cuando yo estoy separado del Espíritu, alejado del Espíritu, en mala relación del Espíritu y en oposición al Espíritu. El libro de Hebreos es muy claro que el que peca voluntariamente resiste al Espíritu de gracia. La Biblia dice que cuando nosotros decidimos desobedecer la Biblia, no decidimos desobedecer a hombres, decidimos desobedecer a Dios directamente. Por eso es necesario que entendamos cómo la Biblia describe el pecado, para que entendamos la verdad, nuestra verdadera relación con Dios. Que nosotros decimos: ¿cómo estamos con Dios? Bien, bien. Bien según nosotros, pero no según el Espíritu. Bien según nosotros, pero no según las Escrituras. Acabamos de ofender a alguien, acabamos de mentirle a alguien, acabamos de hacer un negocio mal hecho, acabamos de hacer algo que es incorrecto y decimos: estoy bien con Dios, no hay problema. Como si Dios me aplaudiera mis pecados. Por eso Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ordena a todos los hombres, a usted y a mí, a todos en todo lugar, que nos arrepintamos y que reconozcamos a Jesús y su obra salvadora a nuestro favor, que lo aceptemos en nuestro corazón y aceptemos lo que Él hizo, porque entonces Dios perdonará nuestro pecado y en su Hijo nos declarará hijos para la gloria de Él. En Primera de Juan, vamos allí por favor, en Primera de Juan, capítulo 1, vemos básicamente dos clases de pecados. No son los pecados veniales y los pecados capitales como nos han enseñado. No, es el pecado desconocido y el pecado conocido. El pecado conocido es aquello en lo cual yo soy consciente que es pecado. Bien sea por educación, bien sea por moral o por los principios bíblicos. Y el pecado desconocido es aquello que yo hago que ignoro que realmente es pecado. En el capítulo 1, versículo 7 dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí está hablando básicamente de la limpieza que Dios hace de todo pecado que nosotros no conocemos. Es un pecado que se limpia en la relación. Voy a colocar un ejemplo. Yo me relaciono con mi esposa, me relaciono con mis hijos y me relaciono con muchos.
Aquellos muchos que yo conozco, con los cuales comparto buena relación y son mis amigos, están cercanos y que los conozco, hay muchos errores de ellos que yo los paso por alto. Hay muchas fallas que ellos cometen que los paso por alto y hay muchas cosas que las tomo como por chiste, a pesar de que no sean muy agradables a veces los chistes. Ahora, ¿por qué los paso por alto? Por mi relación con ellos, porque los amo. Entonces no les tomo en cuenta muchos de sus errores, no les tomo en cuenta muchas de sus faltas y las paso por alto. Posiblemente porque en muchos de ellos me doy dando cuenta que ellos ni se dan cuenta de lo que están haciendo, ni se dan cuenta que están ofendiendo, ni se dan cuenta que con su manera de actuar, pensar, hablar, reaccionar, su estilo de ser, son ofensivos. Pero como ya los conozco, los paso por alto. El texto es lo que dice: si nosotros andamos en comunión con Él, si andamos en luz con Él, la sangre de Él, que ya fue vertida en el Calvario, nos limpia de todo pecado. Pero el versículo 9 dice otra cosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este texto ya está hablando del pecado conocido, aquello que yo sé que es pecado. Yo hablando puedo ofender a muchos sin querer y lo puedo ofender con palabras sanas. Pero cuando yo decido decir una grosería o decido maldecir a alguien porque me dio enojo, me dio rabia o por alguna razón, yo soy consciente y el Espíritu me hace consciente de que he pecado. Y ese pecado no se limpia con la relación. Ese pecado es necesario confesarlo para mejorar y restaurar la relación. Si yo te maldigo, debo pedirte perdón y bendecirte luego. Si yo peco contra ti de una manera voluntaria, contra ti de manera voluntaria, o debo ir a ti de manera voluntaria y reconocer mi pecado, confesar que he pecado y suplicar que usted me perdone. Dios quiere que nosotros hagamos las dos cosas. La mayoría de las cosas que hacemos mal son cosas conscientes. Por lo tanto, debemos ir a confesar delante de Dios que hemos pecado y ir delante de las personas a restituir la relación que hemos dañado por haberlos ofendido a ellos con nuestras actitudes. Por eso es necesario que entendamos que el pecado destruye la relación, destruye la espiritualidad. No destruye nuestra relación con el Espíritu, pero destruye nuestra espiritualidad, daña nuestra espiritualidad, porque hacemos que rechacemos al Espíritu, impedimos su obrar de manera libre en nosotros. Él no se va a ir de nosotros porque Él vino a estar en nosotros hasta el final. Él es las arras de nuestra herencia hasta el día de redención. Él está ahí a pesar de nosotros porque Él es Dios y es capaz de soportarnos. Pero es necesario que entendamos cómo tener una buena relación con el Espíritu, y en eso el pecado no tiene lugar, porque el pecado es un instrumento para destruir relaciones, y entre ellos nuestra relación con Dios. Por eso la Biblia nos plantea a nosotros soluciones en este proceso pecaminoso. Y vamos a 1 Corintios capítulo 11. Una de las soluciones que Dios nos otorgó es el privilegio de tomar la cena. Y la cena básicamente se nos da como un memorial para que nosotros recordemos siempre que hubo alguien que ya murió por nosotros, fue sepultado por nosotros y resucitó por nosotros para perdonar nuestros pecados y traer la justicia de Dios a nosotros. En otras palabras, es un memorial que nos hace recordar que por ninguna razón debemos vivir en el pecado y que ningún creyente puede justificar la presencia o más bien el actuar del pecado en nosotros. Por lo tanto, la cena es un memorial para recordar que tenemos que confesar, que tenemos que acercarnos a Dios para ser limpiados a través de la confesión o a través de una buena relación. A través de la confesión los pecados conocidos serán confesados, y a través de una buena relación los pecados desconocidos serán limpiados. Pero hay que hacerlo. He repetido mucho esto cuando comparto la cena con la iglesia, y quiero compartirla porque sé que hay una gran cantidad de consiervos, pastores, que están prohibiendo a las personas tomar la cena, y la Biblia no nos autoriza para nosotros hacer eso. La Biblia nos autoriza a nosotros para invitar a la gente, para que cada uno delante de Dios se examine, como dice
1 Corintios 11:28. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno. No dice el pastor, pruebe a las ovejas, los papás a los hijos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa. No, cada uno. Esto es delante de Dios de manera individual. Yo doy testimonio de ser hijo de Dios. Yo no puedo asegurar que usted lo sea. Usted es el que debe estar seguro de que es hijo de Dios, y si lo es, entonces está en la responsabilidad de probarse a sí mismo delante de Dios, confesar su pecado, arreglar su relación y luego comer y beber, porque no hay permiso de abstención. El que se abstiene por no confesar es rebelde, igual que aquel que come sin haber confesado, y los dos recibirán juicio. El uno por no confesar y el otro por comer sin confesar, porque la solución aquí no es comer o no comer. Aquí la solución es probarse a cada uno a sí mismo, confesar su pecado y luego ir a disfrutar la cena como el privilegio de un invitado. Esto es como en la antigüedad, y hoy en día también, cuando lo invitan a uno a la mesa y uno está sucio. Allí no dicen el que está sucio no coma, dice el que está sucio lávese y coma. Nosotros a los hijos por lo general le decimos, oye, lávese las manos antes de comer. Vaya, juéguese esas manos y venga y coma. Es el mismo principio realmente en las escrituras para tomar la cena. Al sentarnos a la cena, límpiense. Al sentarse a la cena, cada uno límpiese y venga y coma, porque la cena es para usted. Para usted pecador, para mí pecador, pecadores perdonados, que debemos disfrutar el perdón y sentarnos a disfrutar la cena con el Señor como invitados especiales. No gente no pecadora, sino pecadores perdonados y limpios. Por eso no hay abstención en la cena, ni hay permiso para nosotros prohibir la cena. Solo tenemos la orden de enseñar lo que se debe hacer para que cada uno coma de manera digna. Ya somos dignos por estar en Cristo, pero debemos comer de manera digna. ¿Y cómo comemos de manera digna? Cuando nos limpiamos, como el Señor le dijo a Pedro. Pedro, el que está limpio por dentro no necesita limpiarse sino por fuera. Así que venga, le lavo los pies. Porque los pies básicamente es un simbolismo de impureza. Y los caminantes, como los judíos, llegaban con los pies sucios, y no, un principio es lavarse los pies para ir al comedor con los pies limpios, pero también es una manera de disfrutar descanso al sentarse al comedor y haber metido los pies en agua limpia, haber sido lavados. Eso le da descanso al cuerpo y va a disfrutar allí la cena. Entonces, solución bíblica para el pecado: juzgarse a sí mismo. Como dice la escritura, y sigo leyendo, para no ser juzgado por Dios. Si yo me pruebo a mí mismo y confieso y me dispongo a comer la cena, entonces disfrutaré la bendición de la cena, el privilegio de ser fortalecido por el Señor en ese momento para no morir o no debilitarme o no enfermarme. Eso es lo que dice el versículo 30. Y el versículo 31, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero como nosotros no nos gusta examinarnos a nosotros mismos, sino sencillamente darnos golpe de pecho creyendo que estamos bien, entonces somos juzgados y castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Qué bueno es entender la bendición de andar en el Espíritu, separado del pecado. El que anda en pecado no anda en el Espíritu. El que anda en el Espíritu no anda en pecado. Es una manera sencilla de saber cuándo estoy bien. Cuando estoy bien, estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Pero cuando no quiero obedecer la palabra de Dios es porque ando en mi carne y no en el Espíritu. Ando en pecado y no en el Espíritu. En 1 de Juan ya lo leímos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Dios nos plantea la confesión como una solución. Satanás pone en nosotros culpa, Dios no. Dios quita la culpa porque Él cargó la culpa por nosotros. Dios, cuando nos redarguye, no es para que nos culpemos, es para que nos arrepintamos y confesemos y descansemos en el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Proverbios 28, que tiene que ver también con la confesión. Proverbios 28, el versículo 13 dice la escritura de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará. Escuche, el que encubre, el que no confiesa, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa
y se aparta. Porque el que tiene remordimiento confiesa, pero no está dispuesto a apartarse. Y se remuerde porque lo descubrieron, se remuerde por las consecuencias, pero no porque tiene arrepentimiento. Pero el que realmente es tocado por el Espíritu, Dios le otorga el arrepentimiento y con él la gracia de sentir dolor por lo que ha hecho, por haber pecado contra Dios, y posiblemente lágrimas salgan de sus ojos por haber pecado, pero al mismo tiempo tiene la fortaleza para decir: no lo vuelvo a hacer, o al menos me aparto de esto porque he pecado contra Dios. Por eso dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Recuerde que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y tenemos que mirar esto en las escrituras. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1, donde la escritura es clara al decir estas palabras. Por favor, vamos allí a Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque no es la voluntad de Dios que pequemos. Escuche, somos pecadores, pero no es la voluntad de Dios que pequemos. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, el cual nos detiene del pecado, el cual combate con nuestra vieja naturaleza, el cual pone bajo sus pies la vieja naturaleza, y ese espíritu de poder, espíritu de amor y dominio propio. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, escuche, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la solución es confiese su pecado para que podamos andar en el Espíritu. Y la otra solución bíblica que Dios nos plantea es la limpieza diaria. El ejemplo de Jesús lavar los pies a sus discípulos es básicamente un ejemplo de lo que hacen las Escrituras todos los días en nosotros, o el Espíritu Santo con las Escrituras. El Espíritu Santo en el lugar de Cristo allí tomó el agua y tomó la toalla. Estos dos elementos representan la Escritura. El agua representa la Escritura y la toalla representa la Escritura también. Hoy el Espíritu Santo toma una vez más el agua y la toalla para limpiar al creyente. Y solo son limpiados aquellos que humildemente se humillan ante el Espíritu y se dicen: aquí estoy para que me limpies. Y se disponen ante la palabra como el agua viva que limpia, purifica, refresca al pecador en su pecado. Y Él toma la toalla y lo seca y nos da a nosotros quietud, tranquilidad, porque Él es el consolador, el que trae paz y consuelo a nuestra alma cuando obra en nosotros la limpieza por la palabra y hace efectiva aquella obra de Cristo en nuestra vida. En San Juan 13, ustedes pueden leer del 1 al 11 cómo este proceso donde el Señor toma realmente la toalla para lavar los pies de sus discípulos después de que hubieron cenado. Dice el versículo 4: se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos o a lavarlos o a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ese ministerio que Jesús hizo allí de manera literal con agua y una toalla, el Espíritu Santo lo sigue haciendo en nosotros y es lo que se llama la limpieza diaria realmente. Persona que no va a las Escrituras, persona que vive sucia. Toda persona por lo general cuando se levanta de la cama tiende a ir a la ducha para quitarse no solo ese mal rostro de pereza con el que nos levantamos, para quitarnos completamente la evidencia de que estábamos durmiendo, para que el cuerpo se despierte, pero en especial para limpiar el cuerpo de todo lo que de alguna manera en la noche el cuerpo ha segregado. Cuando vamos a la parte laboral, laboramos, sudamos, regresamos a la casa con el deseo de hacer una limpieza, tomar una ducha para sentir el cuerpo relajado, fresco, descansado. Ese ministerio es el ministerio que nosotros también
disfrutamos a través del Espíritu Santo. Cada mañana que nos levantamos y despertamos, necesitamos ir a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo tome las Escrituras y a través de las Escrituras haga una limpieza y nos prepare para el día. Pero al regresar una vez más a la casa, es necesario que volvamos a pasar por ese proceso de limpieza para irnos descansaditos y tranquilos a la cama. Por eso es maravilloso ese proceso. En San Juan 15, ustedes pueden leer todo el texto del capítulo 13 de Juan, del 1 al 11 en especial, pero pueden leer todo el texto. Y en el capítulo 15 del mismo libro, el versículo 3, Jesús les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros no oímos la palabra de Dios, estaremos oyendo la voz del diablo, porque no hay más opciones. Si no le estamos poniendo cuidado al uno, le estamos poniendo cuidado al otro. Si no le estamos sirviendo al uno, le estamos sirviendo al otro, pero no hay puntos neutrales. Y tampoco se puede servir a los dos al mismo tiempo, porque el uno es Dios, el otro es el diablo, el uno es amigo, el otro es enemigo. Por eso es necesario que entendamos nosotros la necesidad de estar limpios todos los días para vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu. El Salmo 119 es muy claro en el versículo 11 cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tus preceptos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Porque la palabra me mantiene en limpieza, me mantiene apartado y separado del pecado y consagrado a Dios. Por eso es necesario que nosotros realmente caminemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados y valoremos la posición que Dios nos ha dado, una posición de hijos, por lo tanto una posición de santidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de tolerar el pecado en nosotros? Porque Dios nos plantea la solución: júzguense ustedes mismos y confiesen y déjense limpiar por el Espíritu a través de las Escrituras. Por eso es que hay que ser discípulo, y el discípulo es uno que se está alimentando, porque la palabra de Dios es medicina, es agua para limpiar, es agua para beber, es comida para alimentarnos, y de esa manera nos mantenemos fuertes. Pero hay consecuencias por tolerar el pecado en nuestra vida, y una de ellas es la carnalidad, o sea, el vivir en la carne y no en el Espíritu. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo, por el Espíritu, escribe allí la experiencia que él tuvo cuando fue a los Corintios y los encontró andando todos conforme a su costumbre, a sus deseos, o sea, en la carne, y les dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a gente espiritual, como a gente controlada o que anda en el Espíritu, sino como a carnales, como a gente que vive en sus deseos, como a niños en Cristo. Y odia beber leche, porque no pudiste comer carne. O sea, les doy leche porque no son capaces de comerse un plato de arroz, un plato de yuca, y menos con una presa de carne. Y les dice: ¿por qué? Dice: porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales, sois niños. Porque sois carnales, pues entre vosotros se ven celos, contiendas, disensiones. Esto es una evidencia de carnalidad y una evidencia de que viven como hombres del mundo y no como hijos de Dios. Es la misma experiencia para la iglesia de hoy en día. A veces toca repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y uno les pregunta el siguiente domingo de qué hablamos el domingo pasado y la mayoría no se acuerda. Apurados se acuerdan de que vinieron a la congregación, pero no se acuerdan cuál fue el plato de ese día. No se acuerdan, porque viven en la carne. Llegan a los templos para satisfacerse ellos mismos, por eso están mirando a ver quién predica, porque a ellos les importa el predicador y no el mensaje que Dios trae a través de cualquier mensajero que Él ponga allá. Miran la adoración, porque no es la adoración que le voy a ofrecer a Dios, es la adoración que yo quiero escuchar. La adoración no es para usted. Usted es el que debe presentar adoración a Dios, por eso debe disponerse a adorar a Dios con los cantos que se cantan congregacionalmente. Muchos llegan a los templos a dormir, otros llegan a los templos a criticar, otros llegan a los templos solo de manera religiosa para descargar su conciencia, pero son pocos los que llegan al templo para adorar a Dios y servir a los demás. Son pocos los que llegan pensando en otros antes que en sí.
Por eso es necesario que entendamos esto, porque tolerar el pecado nos vuelve carnales y tolerar el pecado acarrea la disciplina de Dios. El libro de Hebreos capítulo 12 es muy claro en esto. Los hebreos estaban consintiendo el pecado y estaban pecando porque querían, eso lo dice el capítulo 10 versículo 26. Por eso les dice: el que peca voluntariamente merece castigo. Pero en el capítulo 12 les dice en el versículo 5: oye, hermanos, ¿habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni tampoco desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es triste ver cómo hoy los gobiernos, incluyendo las iglesias, prohíben la disciplina de los hijos, cuando la verdadera disciplina, el verdadero azote, es una manifestación de amor por el hijo. Y cuando la Biblia dice que el que no corrige a sus hijos no los ama, el que no los corrige en sus rebeliones los consiente, no los ama, los destruye y los entrega al mundo. Pero Dios, que nos ama, Él sí nos azota, Él nos corrige, Él nos disciplina. Por eso el versículo 7 dice: si ustedes soportáis la disciplina de Dios, entonces Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No es un hijo, es un bastardo. Por eso el versículo 8 dice: si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes o todos la necesitamos, entonces sois bastardos y no hijos. Tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban, y gracias a aquellos que nos disciplinaron, gracias a aquellos que no nos dejaron hacer lo que nosotros quisimos, porque entonces no estaríamos donde estamos hoy. Y nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero dice la Biblia, o sea, nuestro Dios, Él nos disciplina para lo que realmente es provechoso, para que participemos de su santidad, porque Él es santo y por ser santo aborrece el pecado delante de Él, y tiene que aborrecer al pecador que se deleita en el pecado. Por eso un día lo va a lanzar al infierno, en su aborrecimiento y en su ira lo va a lanzar al infierno, porque no quiso vivir en obediencia, sino en rebelión. Y Efesios 4:30 nos muestra también que el pecado contrista al Espíritu Santo. Y Efesios es muy claro cuando dice estas palabras allí: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo sé que el Espíritu Santo vino un día a mí cuando tenía 9 años. Vino a morar en mí. Antes estuvo al lado mío, pero desde los 9 años vino a morar en mí y está en mí hasta el día en que Él me presente delante de Cristo para dar cuenta de todas mis obras. Y allí estaré en la mano de Cristo para ser vestido de la vestidura de Cristo y disfrutar la gloria de Cristo, para ser presentado ante el Padre Celestial como la esposa del Cordero, como parte de ese cuerpo que va a ser glorificado como la esposa del Cordero. Por eso la Biblia me dice: oye, Javier, no peques. Y si le pregunto al Señor, dice: ¿por qué, Señor? Dice: porque vas a entristecer a mi espíritu que está dentro de ti. ¿A quién entristece uno cuando hace lo malo? A aquel que lo ama. Uno no entristece a las personas que no lo aman a uno, que no lo conocen o que no les importa la vida de uno. Uno entristece a aquellos que realmente lo aman a uno, están preocupados por uno y luchan por uno. Cuando uno peca, cuando uno hace lo incorrecto, los entristece a ellos. Y si alguien se pregunta por qué el Espíritu Santo, siendo Dios, se entristece con mis pecados, es porque yo le ofendo a Él y le ofendo en su amor. Porque Él me ama y no quiere que yo peque. Él me ama y no quiere que me vaya mal, y sabe que el pecado me va a traer consecuencias nefastas para mi vida. Por eso es necesario que entendamos esto. Y porque cuando pecamos, como dice 1 Corintios 11, que ya lo leímos, versículo 27, trae debilidad. El pecado trae debilidad a nuestro cuerpo. El pecado trae enfermedades a nuestro cuerpo, y el pecado trae la muerte a nuestro cuerpo. Por eso hay muchos enfermos, muchos débiles y muchos que ya murieron. Y Dios no quiere ninguna de las tres para nosotros por causa de nuestros pecados. Por eso es necesario que nosotros tomemos decisiones de hacer las cosas bien hechas y para la gloria de Dios. Quiero que miremos bíblicamente algunos pecados contra el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, vamos allí por favor, Mateo capítulo 12.
La Biblia habla de un pecado que comete el impío, no nosotros, sino el impío, y es la blasfemia contra él. Blasfemar en este texto de Mateo capítulo 12, los versículos 31 hasta el 32, dice la Escritura. 12, 31 y 32. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, porque Él murió para perdonar. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y estas palabras finales hablan de que no habrá perdón para él. Y todo pecado realmente tiene perdón en Cristo Jesús. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo solamente la comete el impío al rechazar el trabajo del Espíritu Santo, en este caso rechazar al Espíritu Santo en su trabajo, que es convencernos a nosotros de que Jesucristo es el único Salvador. Todo aquel que no abandona los ídolos y sigue adorando ídolos está rechazando a Jesús como único Salvador. Por lo tanto está blasfemando del Espíritu Santo, el cual enseña en las Escrituras que no hay que adorar ídolos y que hay que convertirse de la adoración a los ídolos a convertirse a adorar al único Dios vivo y verdadero, y que se hizo visible para con nosotros y que se llama Cristo Jesús. Y quien no lo haga blasfemará contra el Espíritu, negará al Espíritu y la obra del Espíritu, y por negar al Espíritu y la obra del Espíritu, quien nos convence de ser pecadores y de que Jesucristo es el único remedio para el pecado, entonces esa persona no podrá ser salva, porque ha negado el único medio de salvación y ha negado al que da testimonio del Salvador, al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, no serás perdonado ni aquí antes de morir, ni después de la muerte tampoco. Por eso la salvación es mientras que estamos en este cuerpo y en este siglo. En este tiempo es donde debemos creer en la obra del Espíritu Santo, en el mensaje del Espíritu Santo y en el operar del Espíritu Santo, porque Él opera en nosotros la obra de Cristo, la justicia de Cristo para salvación a todo aquel que cree en Cristo como único y Señor. Por eso los impíos cometen el pecado de blasfemar, de resistir al Espíritu Santo en su obra. Mire lo que dice Hechos capítulo 7 versículo 51, hablando al respecto. Y es de lo que hicieron todos aquellos líderes religiosos que mataron a Jesús y persiguieron a los apóstoles. Y aquí está la historia específicamente de Esteban, cuando él, escuche, cuando él les predicó el evangelio por el Espíritu Santo, y ellos resistieron el mensaje, resistiendo al Espíritu, y se tapaban los oídos porque no querían oír al Espíritu. Por lo tanto, rechazando el mensaje, rechazaron el mensajero y se levantaron contra el mensajero y mataron a Esteban. Pero Esteban les decía allí en Hechos 7, 51, les dice estas palabras: duros de servir, duros de nuca, que no sois capaces de bajar la cabeza para humillaros, e incircuncisos de corazón y de oídos, gente dura de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En otras palabras, acaban de blasfemar contra el Espíritu, por lo tanto no hay arrepentimiento para ellos y no hay perdón para ellos. Por eso Jesús en San Juan 8 le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y a mí, dice, y a mí que soy hijo de Dios, no me oís. Hermanos, qué bueno que entendamos esto. Ahora, el creyente puede cometer muchos pecados contra el Espíritu, y uno de ellos es mentir. Vemos en el libro de Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4 la historia de Ananías y Zafira, dos creyentes que por quedar bien ante los hombres mintieron ante Dios, y Dios les dice que han mentido contra el Espíritu Santo y por lo tanto murieron en el instante. Todos aquellos que pretenden ser falsos, ser hipócritas y fariseos delante de Dios, mienten contra el Espíritu y pueden morir, porque Dios no quiere que usted mienta y no quiere que diga ninguna mentira, porque el mentiroso es Satanás y los que mienten son hijos de él.
Y si usted y yo somos hijos de Dios, al mentir vamos en contra del verdadero y de la verdad. Esto es de Dios. Y como es el Espíritu Santo el que está en nosotros, es contra Él que nos levantamos y contra Él que mentimos. Por eso en el capítulo 5, versículo 3 le dice Pedro a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Escuche, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. No le estás mintiendo a los hombres, no me han mentido a mí, le dice Pedro, le has mentido al Espíritu, por lo tanto morirás. Y muchos creyentes están muriendo por ser mentirosos delante de Dios. En el libro de Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, el capítulo 23, vamos allí por favor. Deuteronomios capítulo 23, los versículos 21 al 23 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado contra ti, porque si tú prometes algo y no lo haces, eres mentiroso. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, es mejor que cierres la boca y no prometas, así no pecarás. Pero lo que hubiere salido de tus labios como promesa, lo guardarás y cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando o haciendo lo que realmente prometiste con tu propia boca. Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo que debe ser veraz, no un pueblo mentiroso, porque el mentir es un pecado contra el Espíritu Santo. Otro pecado que la Biblia dice que cometemos contra el Espíritu es apagarle. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu de Dios, no apaguéis. Este término apagarle es como el hecho de extinguirle. En la traducción para nosotros es impedir su obrar. ¿Cuánto impedimos obrar al Espíritu Santo? Cuando nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos. Como cuando el niño le sirven la comida y dice: mamá, yo no quiero eso. Automáticamente resiste a la mamá, entristece a la mamá, menosprecia a la mamá por menospreciar su alimento. Y el niño dice: yo no quiero eso, yo quiero esto o aquello. O sea, es cambiar la obra del Espíritu por nuestra obra, cambiar su voluntad por nuestro querer. Y eso lo hacemos todos los días, y de esta manera, de alguna manera, Satanás nos impulsa a apagar. El término de apagar es como cuando uno saca la leña del fogón para que la llama se baje. Allí quedan las brasas calientes, pero ya no hay fuego, porque lo que produce el fuego es la leña como tal. Por eso, para que el carbón produzca fuego, necesitamos estar sople y sople y sople, necesita combustible, necesita el aire allí. Pero cuando colocamos la leña, como la leña tiene oxígeno en sí, tiene aire en sí por dentro, eso es combustible y se prende, con las brasas se prende. Dios dice: no lo apaguen, no saquen la leña de allí, no impidan el obrar del Espíritu, no lo menosprecien, manténganse en Él y al lado de Él, para que Él los avive y avive la llama en ustedes. Nosotros somos como esos pedazos de leña que Dios mete al fuego, para que de nosotros salga realmente fuego del Espíritu para otros, alegría, gozo. Como dice la Biblia, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esto se manifiesta en todo creyente que está vivo en el Espíritu. Por eso tenemos que aprender a no apagarle. Y como decíamos en Efesios 4:30, no contristarle, no entristecerlo, no producirle a él dolor, no lastimarlo. Y es lo que Isaías, en el libro de los Salmos, el salmista en el Salmo 51 versículo 11 dice: no quites de mí el gozo de tu salvación. Y cuando uno como que pierde ese gozo, cuando uno está en pecado. Cuando uno está en pecado, vive triste y aburrido. Todo creyente triste y aburrido es que vive en pecado, hermano, vive en pecado, vive en desconfianza, vive en afanes, vive en sus impulsos, vive en sus deseos y no en la gracia de nuestro Dios. Vamos a leer el Salmo 51 un momentico, por favor. El versículo 11 dice la Biblia: no me eches delante de ti, dice el salmista, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Yo doy gracias a Dios porque este temor ya no está en mí, ni en ningún creyente debe estar, porque el Espíritu Santo vino para quedarse y se queda. Prometió estar en mí hasta el día de la redención y lo estará, porque Él es Dios y cumple. Él no es infiel. Pero no debo pecar porque lo entristezco dentro de mí, y eso afecta mi vida también. En el capítulo 32, cuando el salmista confiesa su pecado y sale de allí de haber pecado, en el versículo 3 al 5 dice: mientras callé,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Uno vive aburrido, vive cansado, vive agotado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor, se volvió mi juventud en sequedad de verano. Por eso en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré, mi pecado confesé y no encubrí mi iniquidad. Me aparté de lo malo. Confesé, dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso el versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, o sea, los que realmente viven rectamente, los que no viven pecado y los que habiendo pecado han confesado. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué? Porque no vamos a entristecer el espíritu, por lo tanto nuestro espíritu tampoco se va a entristecer y vamos a disfrutar la gracia que Él nos ha otorgado. Recuerde, Él se entristece porque nos ama. Él se entristece porque es el espíritu de verdad y cuando nosotros pecamos estamos actuando en mentira y en falsedad y Él se entristece por eso, por vernos caminando en caminos torcidos. Él se entristece porque es el espíritu de fe y cuando nos ve caminando mal es porque andamos en incredulidad, andamos en pecado. Él se entristece porque es el espíritu de gracia y cuando estamos en pecado estamos en desgracia. Él se entristece porque es el espíritu de santidad y por ser el espíritu de santidad Él aborrece lo que es sucio, lo que es profano, lo desagradable, lo entristece. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos esto. Y por último, no lo afrentemos. Hebreos 10:29 dice que todo el que peca enfrenta, resiste al espíritu de gracia. La palabra enfrentarlo es atacarlo. Cuando un hijo no obedece, enfrenta al papá y va en contra. De igual manera nosotros cuando no obedecemos, enfrentamos a Dios, lo resistimos y lo atacamos. Por eso, hermanos, todos estos son pecados que nosotros cometemos contra el espíritu y todo eso se manifiesta en desobediencia. Como dice Isaías 63:10, desobedecemos a Él. Recuerden lo que dice Hebreos 10:26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ya no nos queda remedio sino disciplina. Porque si en la ley de Moisés por el testimonio de uno o de dos, el que pecaba moría irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo creen o creemos que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? Porque esto hacemos cuando pecamos voluntariamente, pisoteamos al Hijo de Dios quien murió por nosotros. Tenemos por inmunda la sangre en que Él nos lavó y hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Por eso la Escritura nos advierte, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y horrenda cosa es pecar. Porque cuando pecamos, afrentamos a Dios y buscamos disciplina. Por eso, amado hermano, recuerde, el pecado impide vivir en el Espíritu. El pecado es resistir al Espíritu. Y el Espíritu Santo está en nosotros como nuestro paracleto, como nuestro consolador. Él está en nosotros como el Espíritu de Santidad para llevarnos a la santidad y está en nosotros como nuestro amigo para guiarnos al cielo. Así que no lo resistamos y odiemos el pecado, pero amemos al Espíritu. Aborrezcamos el pecado, pero amemos al Espíritu. Huyamos del pecado, pero acerquémonos al Espíritu. Dios bendiga tu vida y mi vida. Soberano Dios, gracias por el inmenso privilegio de tener el Espíritu Santo. Y gracias por hacernos conscientes del mal que el pecado trae a nosotros y la manera que también nos afecta en nuestra relación con el Espíritu. No queremos ser carnales, sino espirituales. No queremos ser inmaduros, sino gente madura. Por lo tanto, enséñanos a huir del pecado, a aborrecer el pecado y a hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por ser nuestro Dios. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, Dios les bendiga y recuerde que los que hemos creído, el Espíritu Santo está con nosotros. Y amigo, recuerde que el Espíritu Santo quiere estar en ti. Por eso arrepiéntete y confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Bendiciones para todos.